Amén. Bienvenidos a este tiempo juntos aquí en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villa María del Triunfo, para los que se están conectando a esta hora a través de la transmisión y para los que nos están visitando aquí también. Bienvenidos a todos. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios, pero antes quiero invitar a los niños a que puedan pasar a sus aulas. Ya están listos los maestros para recibirles. Niños, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gloria al Señor por nuestros niños. Amén. Mis amados, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Isaías, el capítulo 43. Esta es una de las secciones en que está dividido el libro de Isaías. Y es muy especial porque a estas alturas, en la historia y en la lectura del libro de Isaías, el pueblo está sufriendo, y está sufriendo en gran manera, una deportación. Y hacemos bien entonces en poder leer dos versículos del capítulo 43. Vamos a basar nuestra reflexión en estas palabras del profeta, capítulo 43, versículos 18 y 19. Usted lo puede subrayar porque son textos de enorme aliento de parte de Dios. Dice el verso 18 del capítulo 43, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Una vez más, dice el Señor, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva pronto, saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Oremos. Señor, en esta mañana hemos leído públicamente las Escrituras, tu palabra, y nos inclinamos y nos postramos a tu voluntad expresada en ella, palabra perfecta, sin error, que expresa tu voluntad y el deseo de tu corazón hacia tu pueblo, hacia tus hijos, hacia nuestras vidas. En esta mañana queremos honrar tu palabra, declararla como la norma de fe, moral y de conducta para nuestras vidas. Queremos decir que tu palabra es una antorcha ardiente que ilumina y es referente para nuestra vida. Queremos decirte, Señor, que tu palabra alimenta nuestra vida, vivifica nuestro espíritu y trae solución y paz a nuestras vidas. Yo oro en esta mañana como ministro de esta iglesia para que tu palabra sea entendida en cada corazón y recibida en cada corazón en esta mañana. Los que estamos aquí presentes y los que nos siguen por la señal del internet. Que tu palabra cumpla la obra poderosa, amorosa, por la cual fue enviada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Mis amados hermanos, continuamos con esta preciosa serie de esperanza para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay esperanza en el Señor o no? ¿Hay esperanza?
hay esperanza en Dios. Uno puede volver a sonreír cuando mira a Dios. Nuestra vida puede cambiar cuando uno se alinea con Dios. Y puede hacer de nuestras vidas vidas nuevas. Por eso creemos que encontramos en el Señor un camino de esperanza, pero un camino de fe, porque se demanda fe del que cree en la esperanza. La fe no es un líquido que de pronto se deposita en tu cerebro o en tu corazón. La fe es una actitud. La fe es el ejercicio de conducir tus pensamientos no a los hechos que ven tus ojos, sino a los hechos de la palabra de Dios, y descansen en ellos. Tu fe debe descansar en la palabra, siempre. Así que no hablamos de fe emocional, romántica, superficial. La fe bíblica descansa en el hecho del escrito está, de la palabra de Dios. Por eso la esperanza que venimos anunciando domingo tras domingo, esta esperanza que anhelamos tenga usted en su corazón y en su vida y en su familia, descansa en la palabra del Señor. Y cuando uno entonces desarrolla esa fe, se genera la esperanza en la palabra, en la promesa, en la advertencia, en el consejo de Dios, encontramos un camino de victoria para nuestras vidas. El tema de hoy habla sobre las familias separadas. Y queremos entonces abordar este tema que afecta a muchísimas familias de nuestra iglesia y de nuestro distrito y en el Perú también. Las relaciones arruinadas, estropeadas, matrimonios o familias separadas existen siempre, mi amado hermano. Siempre han habido familias desintegradas, rotas, matrimonios sufriendo la separación y el distanciamiento, hermanos y hermanas distanciados, hijos respecto a sus padres, padres separados de sus hijos. Entonces esto existe desde que en el jardín del Edén, y quiero que pienses en ese momento, desde el jardín del Edén, allá Adán y Eva, por un instante, trasladémonos ahí. Ellos ya habían experimentado esto que estamos hablando. Por haber pecado, perdieron el compañerismo con Dios. Ellos, por su desobediencia, desde el principio, experimentamos lo que hoy queremos abordar en nuestro tema. Fueron ellos los que por primera vez sintieron lo que es la separación. Fueron ellos los que por primera vez experimentaron una separación rotunda, profunda y que afectó seriamente sus vidas personales, su armonía de pareja, su contexto y todo su futuro. Así que si hoy vamos a hablar sobre familias separadas, no es un asunto nuevo. No es un asunto nuevo. ¿Qué es la separación, pastor? ¿A qué nos estamos refiriendo concretamente? Bueno, esto sucede cuando una persona pues se retira o se aleja, se distancia de otra persona, excluyéndose a sí mismo. Disculpa, esto no va conmigo, y entonces empieza el distanciamiento y el alejamiento. La palabra en el Antiguo Testamento para separación es una palabra que se deriva de otra que quiere decir ensanchar. Y se traduce normalmente como estar alejado. Así que tiene casi las mismas ideas, solo que la enriquece un poquito más. Ensanchar ese espacio entre uno y otro. Alejarse de uno y de otro. Por ejemplo, dice Job en el capítulo 19, verso 32, usando esta palabra: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Job experimentó también una suerte de separación. Y Job estaba usando estas palabras que están ahora enfocándonos en nuestro tema.
Pero no solo en el Antiguo Testamento. Cuando revisamos el Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa, y los escritores usan allí la palabra, quiere decir apartarse lejos. Así que aquí hay otro elemento que puede enriquecer nuestro concepto. Apartarse lejos, muy lejos, en este caso de la otra persona. Además, implica no participar de la comunión, de la relación, de la vida en común con la otra persona. Y normalmente este término se traduce como excluir. Así que si alguien se separa desde la perspectiva del Nuevo Testamento, más o menos está diciendo algo así como: exclúyeme de tu vida. Exclúyeme de tu vida. Creo yo que hay dos clases de separaciones que más golpean la vida de la familia. Y yo quiero abordar dos de estas clases en esta mañana. ¿Cuáles son, pastor, estas dos clases de separaciones que más golpean a la familia? Bueno, la primera de ellas es la separación entre hermanos. Hermanos de sangre, de un mismo padre, de una misma madre, o tal vez medios hermanos. O la separación entre padres e hijos, que tal vez es la más común. Y probablemente tú estés en esta clasificación. De repente tú eres de esos papás que están distanciados de los hijos, o tú eres el hijo que se ha distanciado de papá o de mamá o de la familia. Por ejemplo, cuando vemos el libro de Génesis, vemos que este libro cuenta sin tapujos, o sea, sin esconder nada, la cruda historia de la vida de José. José es un hombre, miembro de una familia, la cual estaba llena de conflictos familiares, amarguras, traiciones y toda clase de problemas realmente serios. Así que no tenemos tiempo para revisar la vida de José, pero tú puedes leerla porque son varios capítulos donde se manifiesta la separación, la traición, el distanciamiento y en consecuencia la tristeza, el dolor y el sufrimiento. José, tarea para la casa, léalo con calma en casa. Él vivía rodeado de sus hermanos mayores, escucha, que lo odiaban. ¿Recuerdas la historia? Lo odiaban. Una familia de hermanos donde se odiaban entre ellos, o odiaban en particular a José, lo trataban cruelmente y es más, decidieron venderlo como esclavo sin o en contra de su voluntad, sin su autorización, sin su permiso, abusando de él, de su incapacidad de poder defenderse ante la mayoría de los hermanos. Se le destinó a vivir en un país pagano, bajo presiones extremas. Frente a esta realidad de José, estoy en José, mi hermana, frente a la realidad de José, muy pocos se recuperan del daño que se sufre cuando uno es rechazado por los que más ama. Quiero que te enfoques en José por un instante. Esta historia nos habla del profundo dolor y de lo que cuesta recuperarse cuando uno experimenta rechazo de los que más ama, como son hermanos, como son miembros de una familia. Pastor, ¿eso duele? Duele. Y cuesta rechazar, cuesta recuperarse de ese rechazo. José entonces es el ejemplo de una familia en conflicto y de separación, pero David también nos muestra la relación personal de conflicto que él tuvo con sus hijos. David, el rey de Israel, este es uno de los casos, tal vez desde mi criterio, más desgarradores, o sea, que te desgarra el alma. Yo en los zapatos de David estaría tirado en el suelo, no sé tú. Yo en los zapatos de David estaría pero deprimido, tristísimamente derrotado.
y con el mundo a cuestas. La historia de David es uno de los ejemplos donde se manifestó el enojo, la amargura y la falta de perdón entre los miembros de su familia. Así que tenemos en esta otra historia un caso dramático de separación y de problemas familiares. Amnón, que era el hijo de David, cometió un grave pecado. Violó a su media hermana, Tamar. ¿Te imaginas esto en el seno de la familia? ¿Cómo te sentirías tú si ves a tu hermana abusada por tu medio hermano? El asunto está que Absalón, que era el otro hermano, viendo que su padre no castigaba a Amnón como se merecía, tomó la justicia en sus manos y mató a su medio hermano Amnón. Mira la tragedia cómo va aumentando en la casa de esta familia. Y por si eso fuese poco, la separación entre David y sus hijos resultó en un gran alejamiento y mucho dolor. Tenemos entonces aquí otra familia que experimentó bajo otras circunstancias el mismo sufrimiento de la separación, el distanciamiento, el alejamiento por pecados que se cometieron dentro del seno de la familia. Esa es entonces la primera clase de separación que quiero que puedas tú enfocarte y pensar. La separación en la familia, en el seno de la familia, entre unos y otros. Pastor, ¿a usted le ha pasado? Claro que me ha pasado también. ¿A ti te ha pasado? Estoy seguro que sí. Por eso abordamos este tema. La otra clase de separación más común es entre parejas. A veces breve, por unos días, a veces temporal, unos meses o semanas, o tal vez muchas veces definitiva, una separación definitiva, pues llegan hasta el divorcio. Así que el divorcio, la separación vía legal, vía divorcio, es la otra esfera de nuestro enfoque en esta mañana. Creemos firmemente que la influencia del mundo, mis amados hermanos, sobre nuestros valores, es decir, lo que tú crees, lo que creemos los cristianos, esta influencia permanente a través de las canciones, a través de los videos, a través de estos personajes que salen en la televisión, dando opinión, influenciando con su opinión, formando la mente de nuestros jóvenes que escuchan estos programas con estos valores, diciendo esto es lo que hoy se piensa y esta es la forma como hoy se tiene que pensar. Bueno, la influencia sobre nuestros valores hace que el divorcio no se perciba hoy como una solución alternativa, aceptable, sino como la única para arreglar cualquier dificultad matrimonial. Repito, este cargamontón de ideas de, entre comillas, sabios y sabias que aparecen por allí, le están diciendo hoy a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras juventudes, a nosotros mismos, que el divorcio no es una alternativa para solucionar el problema, es la solución al problema. Y por tanto nos divorciamos y el divorcio entonces es pan de cada día. El cónyuge endurecido que se quiere separar de su pareja se siente insatisfecho con su matrimonio. Eso es la norma en general. Y decide que el otro tiene la culpa, no él o no ella, el otro cónyuge tiene la culpa. Mientras que el cónyuge, el afectado, cree que todo está bien, no se da cuenta, es más, no es consciente de la insatisfacción de su pareja en su matrimonio. Y entonces se empieza a cocinar un gran problema entre la pareja. Uno de ellos está insatisfecho y el otro no se da cuenta, o la otra no se da cuenta de lo que está pasando
y ni siquiera tiene idea de la insatisfacción, porque muchas veces la pareja víctima dice: yo nunca supe de la insatisfacción de mi esposo. Yo nunca me enteré que ella estaba insatisfecha. Yo pensé que todo estaba bien. El matrimonio, mi amado hermano, escucha bien, fue diseñado por Dios para ser una relación permanente, una unión permanente, hasta que uno de los cónyuges fallezca. Pastor, entonces el matrimonio establecido por Dios, ¿cuánto tiempo dura? Dura toda la vida. Y la única forma en que esto termina es cuando uno de los dos parte de esta tierra muere. Ese es el gran valor del matrimonio. Por eso no es un asunto de que me divorcio al primer problema que tengo contigo. Desde la perspectiva bíblica, dice Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté viva. Por eso decimos que el matrimonio es un asunto que dura hasta que uno de los cónyuges parte. Pero si el marido muere, dice el apóstol Pablo, ella queda libre de la ley del marido. Así que ahí está entonces la durabilidad del matrimonio y la duración del matrimonio. Pero algo más, escucha, el matrimonio desde la perspectiva de la Biblia es un pacto en el que ambos cónyuges se comprometen a no quebrantarlo jamás. Así que te estoy dando dos posiciones muy fuertes respecto al matrimonio que la Biblia nos enseña y que Dios ha enseñado y que creemos los cristianos. Es para toda la vida y es un pacto que no debe ser quebrantado. Dice el Señor Jesús que lo que unió Dios no lo separa el hombre. ¿Qué pasa cuando una pareja se separa? Yo escuché esta ilustración y me gustó. Es como la unión de dos papeles que tú los pegas. Y la separación es intentar separar esos dos papeles. Y estos, cuando tú has hecho el intento, se rasgan y queda uno en la otra hoja y parte de esta hoja queda en la otra y nunca salen totalmente libres. Queda desgarrado, maltratado, roto, con algo de la otra hoja. Así es la consecuencia de un divorcio, de una separación. Nunca terminan absolutamente separados. Siempre uno se lleva algo de la otra persona. Siempre la otra persona se queda con algo de la otra. Y nunca hay una separación de tal modo que somos absolutamente nuevos e independientes. Eso es mentira. ¿Qué piensa Dios sobre el divorcio, pastor? ¿Qué piensa Dios sobre el divorcio? Yo debo decir con toda contundencia, Dios aborrece el divorcio. ¿Cuántos dicen amén? Dios aborrece el divorcio y yo estoy en contra del divorcio. Nuestra iglesia está en contra del divorcio. No promovemos el divorcio como solución a los problemas de la vida, en las parejas y en las relaciones. La Biblia dice en Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Qué es el repudio? Esa carta de repudio, esa carta antigua de divorcio. Yo repudio a mi pareja porque no cocina bien. Yo repudio a mi pareja porque no me atiende bien. Yo repudio a mi pareja porque no me representa bien. Cualquier excusa era válida para presentar este documento ante las autoridades y dejar a la esposa abandonada y botada. Pero Dios, ¿qué dice, amado hermano? Y usted nunca debe olvidar este texto bíblico, debe enseñárselo a sus hijos y debe compartirlo en el hogar y siempre debe tenerlo presente. Dice Dios, yo aborrezco el divorcio. De modo que el divorcio es entonces un pecado. De modo que el divorcio es el resultado del pecado en la vida de uno de los cónyuges
o en la vida de los dos cónyuges. Nunca es voluntad de Dios. Porque Él ha dicho, yo odio, detesto y aborrezco el divorcio. Así que si alguien se divorcia, está quebrantando el pacto, la ley y la voluntad de Dios, por tanto es pecado. O hay pecado en uno de ellos, o hay pecado en los dos. Pero hay una salvedad, pastor. Sí, es verdad, de repente tú la sabes o la has escuchado. Los teólogos, los grandes maestros, estamos de acuerdo, creo yo, que la Biblia permite el divorcio solo en dos situaciones y hay que ser muy claros al respecto. Y usted tiene que aprender. Pastor, ¿en qué casos se acepta entonces el divorcio de tal modo que no es una falta de pecado? Bueno, frente a una infidelidad sexual, la primera y la más clara. Dice Mateo 19:9, Jesucristo dijo, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, que se divorcie de su mujer, salvo por causa de fornicación. El griego ahí es porneia, no necesitas recordarlo, pero habla de toda inmoralidad sexual. No solo el adulterio, sino cualquier práctica de sexualidad con una persona que no es tu pareja, que no es tu cónyuge. Entonces dice el Señor, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, si esto pasa, entonces adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Por tanto, la infidelidad sexual es un acto que automáticamente quebranta el compromiso matrimonial. Cuando una persona comete adulterio, entonces la palabra de Dios permite que la persona afectada ejerza su derecho de vivir ese pacto ya roto en forma independiente, de separarse, y nadie tiene por qué acusarlo o acusarla. Pero la otra salvedad que hace la Biblia es el abandono físico. El abandono físico que implica el abandono psicológico, el abandono moral, la protección. Dice 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, si el incrédulo esposo abandona a la esposa, la deja, no le pasa manutención, no asiste a la casa, se desaparece y no vuelve más, no se comunica, no se sabe nada de él, la abandona secreta o públicamente, dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana, noten que aquí es cualquiera de los casos, no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz, a vivir en paz, nos llamó el Señor. Así que solo estas dos acepciones o excepciones, entonces son consideradas y respetadas en la Biblia. Mi amado hermano, lo importante aquí es que Jesús nunca aconsejó el matrimonio. La Biblia nunca propone ni promueve el divorcio. Jesús no propuso el divorcio y la Biblia y nosotros nunca proponemos el divorcio como una solución a los problemas. Jesús no lo hizo, pero sí lo permitió. Y él reenfatizaba, es por la dureza de vuestros corazones que esa carta de divorcio, que ese permiso, que esa exclusiva fue permitida por Dios, pero por la dureza de sus corazones. Está hablando ahí del pecado que había en ellos. Algunas personas sienten la dirección divina de permanecer casados y orar para que el cónyuge infiel se arrepienta, y gloria a Dios por esa actitud. Y entonces se respeta si esa pareja decide mantener el vínculo y no iniciar un trámite de divorcio legal para mantenerse con su esposo o con su esposa infiel, orando, confiando en Dios, esperando la voluntad de Dios, que haya un milagro y haya un arrepentimiento y una reconciliación. Pastor, ¿ya ha pasado? Ha pasado. Ya maridos que habían abandonado han vuelto. Y por la gracia sanadora y restauradora de Dios se ha podido restaurar el hogar y el matrimonio. De eso hay muchos testimonios y damos la gloria al Señor por eso. Entonces, dicho esto, ¿cómo podemos enfrentar, pastor, la separación? ¿Qué nos dice nuestro pasaje que hemos leído en Isaías 43?
Bueno, creo que hay tres cosas importantes ahí. Lo primero, tú puedes ver que no puedes vivir en el pasado. Es necesario que lo dejes atrás. Esa es la perspectiva de Dios frente a estos temas que marcaron tu corazón, tu alma y tu vida. ¿Qué propone Dios en este proceso de restaurar, de sanar y de reconciliar? Y recuerda que está hablándote a ti, no le está hablando a la otra persona. Te está hablando a ti, no está hablando al ofensor. Te está hablando a ti, no al cónyuge infiel. Te está hablando a ti que lees la Biblia, te está hablando a ti que tienes interés por conocer lo que Dios opina en el tema de las separaciones de familia y de pareja. Te está hablando a ti. Y Él dice, no os acordéis de las cosas pasadas, le decía a su pueblo, no traigáis a memoria las cosas antiguas. Pastor, ¿cuál es el contexto de estas palabras? Bueno, debes recordar que Israel para este momento histórico ya había sido deportado a Babilonia. Por su pecado, por su idolatría. ¿Qué estaba pasando? Dios estaba castigando severamente al pueblo. Como consecuencia entonces de su terquedad, de su necedad, de su constante obedecer a sus pasiones, y desobedecieron a Dios como nación. Habían experimentado todo tipo de sufrimiento por esta invasión, esta captura, esta muerte y estos abusos que cometían los soldados y el poder que venía a apoderarse y a conquistar. Pero sobre todo, aparte del sufrimiento, ellos experimentaron la separación. La separación. Y como toda separación es dolorosa, porque ellos fueron separados de su tierra, de sus rituales, de sus compatriotas, de sus familias, de su identidad. ¿Qué experimentó Israel cuando fue deportado? Separación de todo tipo. Si hay alguien que sabe qué cosa es el dolor de la separación, ese es Israel. Y ese es el contexto de nuestro pasaje. Dentro de este marco se cita estas palabras del Señor Jesucristo en Isaías 43. ¿Sabes tú que los profesionales, terapeutas, consejeros, dicen que la reacción más común hacia la separación, cualquiera que ésta sea, es la de aferrarse al sufrimiento, a tu sufrimiento, a su sufrimiento, aferrarse al dolor, aferrarse profundamente al recuerdo de lo que pasó y de lo que había sido, y de lo que era y de lo que significó esa herida. Se aferran a la nostalgia y al rechazo de cualquier luz de esperanza para su realidad. Dicen entonces, en pocas palabras, que se hunden en su propio sufrimiento, en su propia ausencia de luz y de esperanza y de solución, y se aferran a esos sentimientos que sin duda les debe llevar a una depresión profunda, a una tristeza profunda, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la señal principal? Ese aferrarse a ese dolor, a sentirse pobres o pobrecitos y a sentirse víctimas y a sufrir su dolor. Muchos padres sienten que todo terminó cuando los hijos se separan de esta manera. Muchos cónyuges dicen, bueno, ya todo terminó, no hay esperanza, esto se acabó. Y sienten dolor y remordimiento al darse cuenta que han fallado como papás o como cónyuges. Muchas mujeres se sienten culpables del divorcio del esposo o a la inversa. Y muchos padres se sienten sumamente culpables cuando no han podido educar al hijo y encaminarlo en la senda correcta, si me permites. Hay culpabilidad. Y dicen, ¿dónde he fallado? ¿Cómo fallé? ¿Por qué fallé? He fracasado, soy un fracaso. Muchas parejas a las que se les pidió el divorcio, sufren el dolor de esas decisiones equivocadas. Creo yo que el divorcio es una decisión equivocada.
Los hijos también sufren en silencio, impotentes, la separación de sus padres. Y eso es dolorosísimo. Tal vez tú eres uno de esos hijos que han visto y han sido testigos de la separación de tu papá y de tu mamá. Y tú has visto cuánto costó a tu mamá ese dolor o a tu papá ese dolor. Y tú, impotente, no puedes hacer nada porque no estaba en ti. A ti te decían, tú quédate, tú no te metas. Y tú sabes lo que estoy hablando y el dolor que eso significa. Por eso no se puede vivir en el pasado. No te puedes quedar aferrado a tu dolor y a tu nostalgia y a tu tristeza. No es saludable, no es bueno, psicológicamente y espiritualmente. No es saludable, no es bueno. No te puedes quedar en el pasado. ¿Qué le dice Dios a su pueblo? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Pastor, entonces significa que me olvido de todo. No, no significa eso. No significa que no debe recordar lo que Dios hizo en el pasado. De hecho, Él dice, recuérdenlo. Pablo en el Nuevo Testamento dice, tómenlo como ejemplo para no cometer los mismos errores. Así que no se refiere a eso. Pastor, ¿y entonces a qué se está refiriendo? Ellos no deberían pensar solo en el sufrimiento de su separación por el pecado, o que solo tendrían un pasado y nunca un futuro. A eso se refiere. No te aferres a tu pasado, no vivas en el pasado, no creas que solo tendrás un pasado, porque piensan que para ellos no hay un futuro. Así que Dios le dice al pueblo, ya no pienses en las cosas que han pasado como pueblo desobediente, infiel y traidor. Tienes una oportunidad de mirar adelante porque yo estoy aquí para darte un futuro. Y esas son las palabras esperanzadoras que encontramos aquí. Por eso yo tengo que preguntarte, ¿tienes un corazón que aún vive en el pasado? De tu dolor, de tu tristeza, de tu separación, ¿aún vives en ese pasado? ¿Tienes un corazón que aún te separa? Evalúalo. Y piensa, tal vez esté presente en ti el orgullo. ¿Por qué, pastor? Porque solo te preocupas de la injusticia de la cual eres víctima. Y eso es orgullo. Me hirieron a mí. Se separaron de mí, me ofendieron a mí. Y ahí hay orgullo herido, por cierto, pero es más orgullo que te impide mirar hacia adelante. Tal vez hay presente en el corazón la crítica. ¿Por qué, pastor? Porque te concentras más en los errores de los demás y no en tus propias faltas que de repente generaron y sumaron para esta separación. Tal vez hay en tu corazón resentimiento. ¿Por qué, pastor? Porque aún tienes el enojo y que poco a poco se está convirtiendo en una amargura y con una raíz profunda de amargura. Tal vez tienes este silencio en tu corazón. ¿Por qué? Porque estás cerrando las puertas a toda comunicación, negándote a compartir tus sentimientos de forma sincera y no aceptas ayuda alguna y no quieres hablar con nadie. ¿Por qué? Porque te has cerrado o de repente hay aislamiento en tu corazón. ¿Por qué, pastor? Porque te estás alejando física y emocionalmente de toda tu familia y de los que realmente te aman y de los hermanos de la iglesia. O de repente hay desesperación en tu corazón. ¿Por qué? Porque te falta poner tu fe en Dios para resolver cualquier situación. Evalúa qué hay en tu corazón frente a la desgracia de la separación de la cual tú has sido partícipe. Evalúa. Pero Dios te dice, no te quedes en el pasado. Pero lo segundo es que Dios puede concederte un futuro nuevo. Y te dice, ve por él. ¿Qué encontramos en estas palabras? Dios nos puede conceder un futuro nuevo. Ve por él, alcánzalo, tómalo. El verso 19, la segunda parte dice, he aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Dios estaba sembrando ¿qué cosa en Israel? Esperanza, futuro. Aún cuando experimentaron esa terrible separación, la separación afecta severamente el corazón humano. No lo neguemos, no negamos eso, que sí afecta tu corazón, el humano y de la familia. Israel debía entender que en las manos de Dios, amado hermano,
Dios podía cambiar su corazón y su actitud. Cuando usted reconoce entonces la necesidad del cambio, porque estás entendiendo que no puedes aferrarte a tu pasado, a ese sentimiento de dolor y de tristeza, y entiendes que debe haber un cambio, por eso estás aquí, por eso estás escuchando, porque cada domingo veo que vienes y escuchas la palabra, porque sabes que todos, y me incluyo, necesitamos un cambio que la palabra nos guíe y nos muestra. Cuando tú reconoces esta necesidad, entonces puedes decidir seguir adelante con las exigencias de la vida y a pesar de las circunstancias de la vida. Y empieza a generar en ti esta actitud de la esperanza para poder resolver con el Señor y con su ayuda tus problemas emocionales con toda honestidad. Y entonces vuelves. Y solo acá vuelves otra vez a tu corazón, pero con otra actitud, para obtener madurez, para obtener conocimiento personal a partir de la experiencia negativa que tuviste. Es distinto a lo anterior. Cuando tú admites que tienes que cambiar, entonces sí, es necesario volver, pero con otra actitud madura, con la actitud de entender de que es para poder salir de aquí. Si resuelves su dolor y permites que el Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, poderoso Rey, gran Señor Jesucristo, permites que Él restaure tu corazón, tu vida volverá a ser fructífera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén con convicción? Eso significa que Dios te ha dado vida nueva y tú puedes entonces dar testimonio de que esto es cierto. Frente a esto hay una creencia errónea que debemos citar. ¿Cuál es esta idea equivocada que siempre está ahí en la mente y en el corazón? Pastor, me han herido y me han ofendido tanto que ya no deseo la reconciliación. Es imposible perdonar a esa persona porque yo sé que nunca cambiará. Lo hemos escuchado muchas veces. Pastor, ya él no lo cambia a nadie, a ella no lo cambia a nadie. No va a cambiar, por tanto yo no quiero reconciliación. Y entonces aquí tenemos que decirte un momento, porque es una idea equivocada. Pastor, ¿y qué debería pensar? Bueno, lo que tienes que pensar es esto: Dios me ofreció la reconciliación mucho antes de que yo cambiara. Dios no esperó que yo sea buena persona para recién darme su salvación. Mientras yo estaba condenado en mis delitos y pecados, mientras yo estaba separado de Dios, Dios me dio la reconciliación. Si Cristo me perdonó, entonces puedo buscar restaurar mis relaciones rotas, cediendo a mis derechos y permitiendo que Cristo perdone a través de mí. Eso es lo que el Señor está ofreciendo. Y esa es la actitud correcta. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice claramente, Colosenses 3:3, sopórtense unos a otros. No dice que todo será de maravilla. Cuando dice sopórtense unos a otros, ¿qué significa? Que tenemos que respetar cómo es la otra persona o esperar que Dios haga el cambio a la otra persona, porque tú no cambiarás a la otra persona, porque nadie ha sido creado para cambiar a las personas. Solo el poder de Dios cambia el corazón y a las personas. Así que tú tienes que aprender a ser paciente, tolerante, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, para poder ser tolerante con tu cónyuge o con tu familia, que es conflictiva y es muy difícil. Soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Esto es lo otro que Dios pide. No podemos vivir sin el perdón. ¿A quién le está hablando? ¿Al cónyuge ofensor? ¿Al hijo malcriado? Te está hablando a ti, que eres el padre víctima de ese hijo malcriado, o eres víctima del hermano abusador, o eres víctima de tu cónyuge que te ha abandonado. A ti te está hablando y a ti te está diciendo, tienes que aprender en el Señor a ser tolerante, a tener tolerancia, y a ti te está diciendo, tú tienes que aprender a perdonar y a ejercer el perdón. Tú, independientemente de la otra persona. Como pastor, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y entonces aquí está el estímulo y la referencia. Por tanto, no albergues, no abrigues, no guardes en tu corazón resentimientos. Renuncia a esos resentimientos.
Sé que no es fácil. En algún momento en mi vida tuve que renunciar a ciertos resentimientos y costó, pero con la ayuda de Dios, te puede ayudar y puedes alcanzarlo. No formules excusas. Renuncia a las excusas. Ya no diga más pero, ya no más excusas. No te involucres en otros argumentos. No te olvides de orar. No tengas expectativas de que todo se solucionará inmediatamente, porque algunos han dicho, pastor, oré y no pasó nada, sigue siendo el mismo. Entonces, lo primero que Dios le dice a su pueblo es, no te quedes en tu tristeza y en tu rencor y en tu historia como si no hubiese futuro. Olvídate de las cosas pasadas. Luego nos dice, yo te puedo conceder un futuro nuevo, ve por él. Y esta figura de ve por él, la pongo allí porque Pedro, el que caminó sobre las aguas y anduvo bien caminando hacia Jesús, simbolizando la normalidad de la vida, el éxito en su vida, él anduvo sobre las aguas. Tú puedes andar sobre las aguas, él anduvo sobre las aguas. En un sentido, él estaba espiritualmente superior a ti y a mí, ¿no es cierto? Porque él anduvo sobre las aguas. Tú no puedes andar sobre las aguas. Pero él anduvo. Su vida fue espectacular en un momento, en unos segundos, fue espectacular, envidiable. Pero de pronto él dejó de mirar a Jesús y se hundió. ¿Te acuerdas? Y entonces, ¿qué hizo Jesús? No solo le llamó la atención, sino que le extendió su brazo fuerte. Y él se aferró al brazo fuerte de Jesús y lo salvó. No sé si lo agarró de los cabellos o de su ropa. El hecho es que se salvó. Cuando Dios te dice frente a tu problema, ve por él, significa que tú tienes que ir por él y tienes que atrapar, alcanzar esa gracia, esa oportunidad, esa esperanza que Dios te da. Y finalmente, la familia, lo tercero que aprendemos, puede volver a estar unida aunque suene imposible. Y de esto se trata nuestra serie de domingo tras domingo. Hoy, en algún momento, la familia, la relación puede volver a estar unida aunque suene imposible. La última parte del verso 19, las palabras del Señor son tan claras, fíjate. Otra vez, dice Dios, palabra de Dios que sale de su boca, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Podemos confiar entonces en la posibilidad de estar unidos otra vez. Dios puede hacerlo, porque recuerda lo que estamos leyendo. ¿Quién puede hacer un camino en el desierto? Míreme. ¿Quién puede hacer un camino en el desierto? ¿Usted? ¿Cuánto se demorará en hacer un camino? Hace 1 metro y luego se borra. Y mira para atrás y ya se borró todo lo que hizo. ¿Quién puede ser un río que trae vida en la soledad? Solo Dios, aunque suene imposible. Pues de eso se trata. Dios es un Dios de imposibles. Y es el Dios que yo te estoy presentando. Y es el Dios que les presento a ustedes que nos siguen por la señal. Es un Dios de imposibles. Es un Dios de, no lo puedo creer. Es un Dios de que lo hizo, mi querido hermano, lo hizo. Yo no lo creía, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque Él puede hacer un camino en el desierto. Y Él puede hacer ríos que traigan vida en medio de la soledad de cualquier corazón humano. Así que la oferta de Dios es clara. De hecho, Dios lo hizo y Dios tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él cuando estábamos separados. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién tomó la iniciativa? Él. Estoy en el siguiente texto. ¿Quién tomó la iniciativa? Él. Y Él nos reconcilió e hizo posible lo imposible.
Tenga usted la certeza que tuvo el salmista cuando dijo en el Salmo 71:20, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué había sembrado en este corazón? Convicción. ¿De qué? De que volverás a tener vida. Y Jesús dijo, vida y vida en abundancia, aunque no lo creas, aunque no parezca. Y el texto dice, y de nuevo te levantarás desde los mismísimos abismos de la tierra, simbólicamente hablando de tu depresión, tristeza, soledad y oscuridad. Dios te va a levantar de ahí. Dios te va a levantar de ahí. Así que te invito a que experimentes el arrepentimiento de tu pecado si te has separado o has sido parte de las causas de la separación. Si tú te arrepientes, el Señor te puede perdonar, porque Él puede perdonar todo pecado, aún el divorcio. Dios perdonó todo pecado, pero ten cuidado de no usar la gracia de Dios como una excusa o una escapatoria para el divorcio o la pelea, porque dices, bueno, como yo sé que Él perdona, entonces me divorcio. Como yo sé que Él va a perdonar mi enojo, entonces exploto. No usemos la gracia de Dios en vano. No tentemos a Dios y usemos la gracia y la misericordia de Dios para hacer algo que premeditadamente estamos haciéndolo indebidamente. Ahora, una aclaración para concluir. Es verdad que no existe una forma que garantice que toda relación rota se sanará. Y tengo que ser honesto. No podemos garantizar que toda relación rota se sanará. Solo Dios tiene el conocimiento total del futuro de cada una de nuestras vidas y Él solo sabe el plan final de nuestras vidas. Pero si usted responde al Señor y al conflicto como Cristo lo haría, usted puede tener paz con Dios. Porque Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz la doy. Así que hay la oportunidad de que usted pueda tener paz con Él. Y quiero terminar en esta aclaración hacer dos preguntas. La primera, ¿qué debo hacer si falla mi esfuerzo por reconciliarme? Intenté, no pude. Respuesta, la gente estará observando tu comportamiento. Así que continúa haciendo lo que es correcto. Que el Señor te siga guiando, porque es lo correcto. No pagues nunca a nadie mal por mal. Más bien haz lo bueno delante de todos los hombres, como dice el apóstol Pablo. Entonces tú no puedes saber si la otra persona te perdonará. No está en ti. Tranquilo, no está en ti. Lo que tú sí debes saber es que debes pedir perdón y dejar la respuesta de esa persona en las manos de Dios. Si te perdona, bien, gloria al Señor. Pero si no te perdona, esa persona dará cuenta de su actitud ante Dios. Y en cuanto dependa de ti, ¿qué dice la Biblia? Estate en paz con todo el mundo. Y la otra pregunta, cuando mi cónyuge nos abandonó a mí y a nuestros hijos para casarse con otra mujer, anuló toda esperanza de volver a unirnos. ¿Es incorrecto, pastor, que yo desee que haya una reconciliación con ese hombre que ya formó otra familia? ¿O me mantengo así distanciado, nunca más le hablo y si se cruza por mí me doy la vuelta y si viene un día a la casa no le hablo? Mira, no todas las relaciones pueden ser restauradas, pero a través del poder de Cristo, insisto, porque soy creyente del poder de Dios, Él puede cambiar nuestras vidas y Él puede hacer que las personas se reconcilien. Cuando un matrimonio se desintegra debido al divorcio o a otro matrimonio, a un segundo matrimonio, ¿no es cierto?, la relación original muchas veces no se soluciona. O sea, esas dos parejas que fueron antes pareja, pero cada uno ya tiene su propio compromiso, muchas veces no se reconcilian entre sí. Pero creo yo que es posible para esas dos personas divorciadas reconciliarse entre sí. Sí, tú puedes volver a mirar en los ojos a tu pareja si es que esa persona es creyente y también tiene este deseo de obedecer a Dios y formar una nueva relación saludable, amigable, basada en el respeto mutuo, pero sobre todo por tus hijos y en beneficio de los hijos, para que vean que
papá y mamá, aunque ya están en otros compromisos, se tratan como personas adultas y cristianas. Yo he visto ese testimonio poderoso y mi esposa no me dejará mentir. Exparejas, cada uno con su pareja, en el mismo templo, en el mismo culto, adorando al Señor, saludándose y formando parte de una comisión de matrimonios para predicar el Evangelio. Exparejas, tratándose con increíble respeto, obra maravillosa que hizo el Señor. ¿Te acuerdas? Así que lo creo y por eso lo predico. Es posible que usted pueda tener una relación de amistad con su ex. Entonces, prepara tu corazón para buscar la reconciliación. Disponte a ver el conflicto como una oportunidad para crecer y aprender. El conflicto no es para terminar derrotado, es para que aprendas y crezcas. Mantente deseoso de aprender lo que Dios quiere que tú aprendas en estas circunstancias de tu vida. Mantente dispuesto a admitir que tienes parte de la culpa, tal vez. Mantente dispuesto a aceptar tus debilidades, de abrir tus sentimientos, de que quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida. Entonces, termino diciendo, se ha abierto un camino de fe, de esperanza y de victoria. Amén. Te he presentado un camino de esperanza, de fe y de victoria para tu separación, cualquiera que ésta sea. ¿Cómo enfrentar entonces la separación? Bueno, no vivas en el pasado, tienes un futuro. Dios puede concedértelo, ve por Él. Acepta el futuro que Él te está ofreciendo. Y recuerda, la familia puede volver a estar unida aunque no parezca, porque solo Dios puede hacer caminos en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tus poderosas palabras de aliento y el poder que está detrás de estas palabras para hacer maravillas, para restaurar una relación distante, separada, rota. Porque tú puedes hacer caminos en el desierto, Señor. Porque tú puedes hacer todo nuevo. Porque tú puedes cambiar a las personas. Porque tú puedes hacerlas nuevas criaturas. Solo tu poder puede transformar la vida de un ser humano, como lo hizo conmigo y lo he hecho con tantos. Y yo quiero, Señor, orar por aquellas personas que anhelan empezar de nuevo. Y si usted quiere empezar de nuevo, entregue su vida a Jesucristo. Póngase en armonía con Dios en primer lugar. Y si usted quiere entregar su corazón al Señor y empezar un nuevo camino de esperanza, de fe y de victoria, entonces ore de esta manera y dígale: Señor, ore de esta manera, repítalo en voz baja en su corazón. Ore y dígale en voz baja, repita esta oración: Señor, te entrego mi corazón. Perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Quiero empezar otra vez, quiero que me ayudes a empezar mi vida, a ordenar mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, creo en ti. Basta, si usted hizo esta oración, entonces el Señor la escuchó, le recibió y le aceptó. Si usted hizo esta oración, permítame orar por su vida. Levante su mano si usted hizo esta oración sincera en su corazón. Dios le bendiga. Dios le bendiga a estas tres personas. Póngase de pie, ahí en su sitio. En silencio, nadie mira a nadie. Pónganse en pie. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más que hizo esta oración sincera? Gloria al Señor. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Damos gloria al Señor por estas vidas preciosas para Dios. Preciosas para Dios. Y hoy están frente a un futuro precioso que el Señor les ofrece. Porque el Señor empezará a hacer caminos en sus desiertos y ríos en su soledad. Y aunque no parezca, Dios hará milagros en su vida. Señor, gracias por estas vidas, pues